Bueno, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esta clase de filosofía. Visto y considerando que hoy no vamos a tener un encuentro sincrónico como la semana pasada, es que yo les armé estos videitos explicativos de los textos y de los materiales que se llevan hoy para trabajar. Vamos a comenzar entonces haciendo un repaso, un panorama chiquitito de los temas y de las cosas que se están llevando para la clase de hoy de filosofía. Esta clase vamos a comenzar a trabajar con la unidad 2 del programa de filosofía. Esta unidad 2 tiene por objetivo, por un lado, presentarles un panorama del surgimiento de la filosofía como disciplina, que como ya dijimos en la unidad 1 se produce en el siglo VI a.C. en el contexto de la Grecia antigua, y por otro lado se propone también dejar planteada la pregunta que da inicio a la reflexión filosófica, que tiene que ver con uno de los problemas filosóficos que señalábamos en la unidad 1, donde nombrábamos todas las disciplinas, las preguntas o los problemas que conforman a la filosofía, que es el problema metafísico, es decir, la pregunta por lo real. Para eso se están llevando hoy, o vamos a trabajar en la clase de hoy, dos temáticas o dos cuestiones importantes. Por un lado, lo que vamos a trabajar es, muy brevemente, lo que tiene que ver con el contexto de la Grecia antigua. La idea es ver un poquito de la historia de la Grecia antigua, ver un poquito cuál era el contexto social, político, cultural, económico de ese momento, como para entender también por qué el origen de la filosofía en ese contexto, en ese lugar, en ese momento. Y por otro lado, vamos a trabajar con uno de los primeros grandes nombres de la filosofía, que es el nombre de la figura de Sócrates, y su debate con otro grupo de pensadores que eran los sofistas, como para empezar a pensar cómo surgió la reflexión filosófica y cómo esa primera pregunta metafísica por lo real va a derivar en otras preguntas que no tienen necesariamente que ver con la problemática metafísica, sino que van a empezar a conformar otras disciplinas. Vamos a empezar entonces ahora, en este primer videíto, en esta primera parte, a ver un poquito de este contexto griego en el que surge la filosofía como disciplina. La idea de ver el contexto es también un poco anclar la reflexión filosófica en un mundo social y cultural. Cuando en la unidad 1 decíamos con Villoro, con otros textos, que la filosofía sirve para problematizar lo obvio, que sirve para pensar la posibilidad de cambiar el contexto y las circunstancias en que vivimos, es precisamente porque es una reflexión que no está aislada de la sociedad y del mundo. Por ahí está esta imagen de la filosofía como una disciplina súper teórica, que no tiene nada que ver con la realidad. Precisamente en este espacio, en esta materia, la queremos pensar de otra manera, y es por eso que cuando trabajemos los problemas filosóficos o cuando trabajemos a los diferentes pensadores y pensadoras, vamos a anclar ese pensamiento en un contexto y vamos a tratar de ver cómo ese pensamiento en realidad tiene que ver con el contexto en el cual surge. Les voy a compartir mi pantalla. Aquí estamos. Para mostrarles cuál es el material que ustedes se llevan para trabajar ahora con el contexto griego, que es el primer tema. Se van a llevar esta fichita de cátedra, muy breve, tiene 8 páginas, en donde se hace un recorrido cortito, breve, por la historia de Grecia, que nos permite responder a esta pregunta que la ficha de cátedra tiene como título. ¿Por qué la filosofía en Grecia? Es decir, ¿qué estaba pasando en la Grecia antigua del siglo VI a.C. para que surgiera una disciplina como la filosofía? Al comienzo de la fichita, en los primeros subtítulos, hacen un breve recorrido por la historia y les presentan las etapas de la Grecia antigua, que son las etapas que señalan y que marcan prácticamente todos los manuales de historia antigua a la hora de hablar de la historia de Grecia. Y ahí tienen, no me voy a detener explicando cada etapa, ustedes la tienen en la ficha de cátedra, las van a poder leer.
Si queda alguna duda, si hay algo que no quedó claro, por supuesto que estoy a disposición en clases de consulta, pero aquí tienen las diferentes etapas. De esas etapas que va pasando la historia de la Grecia antigua, a nosotras nos van a interesar fundamentalmente, más que nada la tercera, pero también vamos a hacer una pequeña alusión a la segunda y a la cuarta. La segunda etapa, fíjense, es la que tienen aquí como Grecia arcaica, precisamente cuando esa etapa está finalizando y ya dando origen a la etapa más importante de Grecia, si se quiere es la etapa gracias a la cual al día de hoy seguimos hablando de la historia de Grecia antigua, que es una etapa muy cortita, que en realidad en la práctica duró menos de 100 años, que es la Grecia clásica. Pero decía, ya a fines de la Grecia, de la época arcaica, en el siglo VI a.C., aparecen los primeros filósofos. Y aparecen los primeros filósofos tomando la herencia de las creencias religiosas y míticas que los griegos y las griegas sostenían en ese momento, que estaban fundamentalmente basados en los relatos de Homero y Hesíodo, seguramente aunque sea un poquito de estos relatos, de la Ilíada, de la Odisea, deben haber escuchado nombrar o deben haber visto en alguna película. En la Grecia clásica es donde van a surgir precisamente los grandes nombres de los filósofos más conocidos en la actualidad, que son Sócrates, los sofistas y Platón. De Sócrates y de los sofistas vamos a hablar hoy, de Platón hablaremos la semana que viene. Y después, en la época siguiente, ya en la Grecia helenística, en el momento en que las polis griegas son conquistadas por el Imperio Macedonio, es que vamos a ubicar a la figura de Aristóteles. Bueno, las etapas no me voy a detener, ya ustedes después las van a tener posibilidad de leerlas cuando agarren la ficha de cátedra. Después tienen explicado fundamentalmente este concepto de polis, que es una organización social y política que aparece en la Grecia antigua, que aparece específicamente y que se desarrolla mucho en el marco de la época clásica. Si nosotras tenemos que traducir la palabra polis del griego, se traduce en general como ciudad-estado. Pero hay que tener cuidado con esta traducción porque por un lado cuando nosotros hablamos de ciudad nos imaginamos algo diferente a lo que imaginaban o a lo que en realidad era la polis. Cuando nosotros hablamos de ciudad nos imaginamos un espacio urbano con casas, edificios y demás, mientras que las polis griegas en realidad eran territorios que abarcaban fundamentalmente espacios rurales más que urbanos. Por supuesto que tenían sus espacios urbanos, que había un lugar en el que se nucleaban, qué sé yo, comercios, plazas, ¿no? Donde había, si se quiere, una vida que hoy diríamos, o que hoy asociaríamos con la urbanidad. Pero en la polis había fundamentalmente un territorio que era más rural que urbano, ¿sí? Abarcaba muchos espacios rurales. Y por otro lado, cuando decimos Estado, también nos imaginamos a la configuración moderna del Estado, y no, que no tiene que ver con la organización de los pueblos antiguos. Lo particular de la polis, o lo que ustedes tienen que entender de la polis, era cómo se configuraba como territorios independientes. Grecia tiene una particularidad muy especial, y es que no nos tenemos que imaginar cuando hablamos de Grecia lo mismo que nos imaginamos, por ejemplo, cuando hablamos de Egipto, o cuando hablamos de Roma, o cuando hablamos del Imperio Persa de la Antigüedad. Porque Grecia no era una unidad política, ¿sí? No había, qué sé yo, por ejemplo, demos el ejemplo del antiguo Egipto. Había una unidad política, había un faraón que gobernaba sobre todo Egipto, ese faraón controlaba ese territorio y todas las diferentes unidades territoriales que conformaban el Egipto antiguo obedecían y respondían a esa figura política que era el faraón. En Grecia no había nada de eso, cada polis se organizaba como se le antojaba, no había una figura que sea gobernante de Grecia, cada polis tenía su forma de gobierno, su organización política como quería. Por lo tanto, cuando hablamos de Grecia, de lo que estamos hablando no es de una unidad política, sino de una unidad cultural.
lo que tenían en común las polis griegas era que en todas las polis se hablaba el mismo lenguaje, que se sostenían, qué sé yo, las mismas costumbres, que tenían las mismas creencias religiosas, que estaban unificados por tradiciones, por relatos, por una serie de creencias en común, pero no por una unidad política como estaban los otros territorios en la antigüedad. En una de esas polis en particular, en realidad en varias, pero hay una que se volvió como muy importante, que fue Atenas, surge precisamente en el periodo de la Grecia clásica. Si ustedes ven en la ficha de cátedra nos detenemos específicamente a hablar de la Grecia clásica, porque es precisamente el periodo de mayor esplendor de las polis griegas y es el periodo que precisamente hace que hoy tengamos que estar hablando todavía de la Grecia antigua. Surge una forma de gobierno particular, que es la forma de gobierno democrática. Aquí tienen primero explicado cómo es que llegó una de todas esas polis, a partir de las guerras médicas y del triunfo sobre el imperio persa, a constituirse en dominante, ¿sí? De todas esas polis independientes, en este periodo, entre los siglos V y IV a.C., hay una de las polis, que es la polis de Atenas, que se va a constituir como la polis dominante con respecto a las otras y que va a entrar en un enfrentamiento que va a terminar debilitando a todas las polis, que es un enfrentamiento con otra polis que es Esparta. Aquí tienen este relato histórico sobre las guerras y sobre cómo los griegos les ganan al gran imperio persa en contra de todos los pronósticos, ya después lo van a ver. Pero me interesa detenerme en esta idea de la democracia y de cómo esta forma de gobierno democrática va estrechamente unida a la idea de ciudadanía y a la idea de igualdad. Pensar en ese momento en una forma de gobierno democrática era una cuestión bastante extraña. Ustedes piensan que la mayoría de los territorios de la antigüedad tenían diferentes organizaciones políticas, por supuesto, pero la mayoría coincidían en ser formas de gobierno más bien monárquicas, en donde había una figura, en general, por supuesto, masculina, que era pensado como gobernante de todo ese territorio y que tenía una autoridad absoluta e indiscutible. Ni que hablar en Egipto, del que hablábamos hace un ratito, en donde el faraón directamente era considerado Dios. Imagínense, si el faraón es Dios, anda a discutirle algo al faraón. Lo que él manda, lo que él decide, es palabra santa. En Grecia surge esta forma de gobierno rara, extraña para la época, en donde el gobierno no está en manos de un monarca ni de un grupo pequeño, sino que está en manos de todas las personas que tienen el título de ciudadanía. Es decir, de todos los ciudadanos. Y una vez que alguien tenía el título de ciudadano, era considerado en el marco de la polis como un igual, es decir, los ciudadanos eran iguales entre sí. ¿Qué significaba que eran iguales? Que tenían, por un lado, igualdad de palabra, cualquier ciudadano podía, en el marco de la polis, tomar la palabra para hablar y para decir qué opinaba, y además tenía igualdad de voto a la hora de tomar las decisiones. En una forma de gobierno democrática, las decisiones no las toma, como decíamos, un faraón, un monarca, un rey. Las toma todos los ciudadanos. Esta forma de gobierno, seguramente algo en el secundario habrán visto, era una democracia directa, es decir, no se manejaba con representantes como las democracias actuales, sino que quienes tenían el título de ciudadanía tenían derecho a ir a la plaza de la polis y discutir y debatir, qué sé yo, si hay que decidir cobrar un impuesto, si hay que decidir si vamos a la guerra o no vamos, si hay que decidir qué castigo le corresponde a la persona que cometió un delito. Lo que haya que decidir se toma en conjunto por parte de los ciudadanos que participan en esa deliberación, que toman la palabra, que opinan y que después votan. Por supuesto, esto no quiere decir que Grecia fuera una comunidad absolutamente igualitaria, horizontal. Por supuesto que había desigualdades y había fuertes desigualdades. En primer lugar, la desigualdad entre ciudadanos y no ciudadanos. La mayoría de las personas griegas no podían ser ciudadanos.
En principio hablo de ciudadanos en masculino porque olvídense de que las mujeres tengamos una mínima posibilidad de ser ciudadanas. Las mujeres no somos iguales, las mujeres en Grecia somos desiguales y estamos total y absolutamente subordinadas a la voluntad de los varones. Los únicos que podían tener título de ciudadanía eran los varones, pero incluso siendo varón tenías que ser, por ejemplo, propietario de tierras, tenías que ser mayor de 30 años, tenías que ser nacido en la polis, en el caso de Atenas, por ejemplo, tenías que ser nacido en Atenas y además se consideraba ateniense no solo al nacido en Atenas, sino al hijo de ateniense. Es decir, que si yo era varón y había nacido en Atenas, pero mis padres no era considerado un ciudadano ateniense. En realidad estos requisitos no fueron siempre iguales, ¿sí? En las diferentes polis griegas, cada polis tenía sus propios requisitos para decidir a quién consideraba ciudadano y a quién no, e incluso una misma polis en diferentes momentos históricos podía modificar y variar estos requisitos. Por ejemplo, cuando había necesidad de reclutar soldados para una guerra, como para participar en la guerra tenías que ser ciudadano, las polis solían flexibilizar estos requisitos y permitir que sean ciudadanas las personas que, por ejemplo, eran consideradas extranjeras. Mientras que en otros momentos por ahí se volvía a restringir eso y las personas consideradas extranjeras ya no eran consideradas ciudadanas. Pero a pesar de todas estas desigualdades, ustedes piensen qué gobierno distinto y diferente tenía estos territorios griegos con respecto a los otros pueblos de la antigüedad. Volvamos al ejemplo de Egipto. En Grecia no existía la palabra santa de un gobernante, sino que los ciudadanos eran iguales en el marco de la polis. E incluso esta igualdad superaba ciertas desigualdades que había entre ciudadanos, porque como decíamos recién, si bien muy poca gente podía acceder al título de ciudadanía, después, entre todos los varones que eran ciudadanos, había desigualdades. Por ejemplo, había ciudadanos que accedían al título de ciudadanía por ser atenienses y por ser propietarios de una pequeña parcela, de un pequeño pedazo de tierra que trabajaba él mismo con su familia, mientras que también era ciudadano el otro propietario de grandes tierras, el terrateniente, que tenía grandes extensiones y que tenía a su servicio, qué sé yo, esclavos y demás. Ahora, en el marco de la polis, ese gran propietario y ese pequeño propietario eran iguales y tenían el mismo derecho de voto y de palabra. Por supuesto, esta igualdad formal a veces en la práctica no era tan factible, digamos. Solía ocurrir que, por ejemplo, a la hora de juntarse a deliberar, ese pequeño propietario no se podía ir hasta la plaza de la polis a discutir los asuntos del gobierno. Por un lado, porque tenían que recorrer grandes distancias, porque había que trasladarse, ¿sí? Si la polis tenía grandes extensiones rurales, había ciudadanos que vivían muy lejos de la polis, del núcleo de la acrópolis, y también porque muchas veces ese pequeño propietario no estaba en condiciones de dejar todo el día su tierra para ir a deliberar, mientras que el gran terrateniente sí lo podía hacer tranquilamente porque tenía todo un ejército de gente a su disposición que trabajara para él. Me detengo a analizar estas desigualdades y este concepto de ciudadanía porque precisamente la idea de ciudadano, la idea de igualdad, la idea de tradición común, la idea de leyes como no surgidas de la palabra santa de una voluntad divina o de un gobernante, van a ser fundamentales para el surgimiento de la pregunta filosófica. Aquí tienen en la página, a ver, ¿no veo bien? En la página 4 de la ficha de cátedra tienen un pequeño mapita de cómo eran los territorios griegos y de dónde se ubicaban, como es en realidad, porque Grecia sigue estando en el mismo lugar, pero dónde se ubicaban las diferentes polis y qué territorios ocupaba Grecia en aquel momento, que bueno, por supuesto, no es exactamente igual que en la actualidad. ¿Qué más
se me puede estar escapando del contexto? Bueno, yo creo que del contexto hasta aquí podemos llegar. Después ustedes cuando lean la ficha de cátedra podrán ver un poquito mejor algunas de estas cuestiones. Vamos a detenernos ahora al surgimiento de la filosofía. En ese contexto de una organización política, social, económica, muy novedosa a comparación de los otros pueblos y de los otros territorios, es que va a surgir, van a aparecer los primeros filósofos en el siglo VI antes de Cristo. Estos primeros filósofos van a ser diferentes pensadores que van a dedicarse o que van a hacerse por primera vez la pregunta que da lugar a lo que hoy diríamos es la pregunta metafísica. ¿Sí? La idea de estos filósofos es pensar o preguntarse por la realidad y de responder a esa pregunta en términos conceptuales, en términos racionales, y no apelando a los relatos míticos de los poemas de ese momento, de las explicaciones que en ese momento estaban aceptadas y legitimadas socialmente, que eran las que estaban en los poemas de Homero y Hesíodo. Lo primero que hay que decir de estos primeros filósofos es que si bien se corren de las explicaciones míticas, no por eso dejan de ser o dejan de estar anclados a esas explicaciones. ¿Sí? Por eso, aquí van a encontrar en la ficha de cátedra este concepto del hilozoísmo. El hilozoísmo tiene que ver con la creencia en que el mundo y la realidad es un organismo vivo. Si ustedes conocen, aunque sea un poquito de mitología griega, van a ver que las fuerzas naturales, no solo en Grecia, sino en la mayoría de las culturas y los pueblos, las fuerzas naturales están representadas por divinidades. El sol es un dios, la luna es una diosa, el viento, el mar, la tierra, son todas divinidades. Es decir que para este contexto y para esta cultura, cuando hablamos del mundo, cuando hablamos de la naturaleza, cuando hablamos de la tierra, no estamos hablando de una materia inerte como la pensaríamos hoy. ¿Sí? La tierra, para nosotros hoy, qué sé yo, la tierra no es un ser vivo, el agua no es un ser vivo, el viento no es un ser vivo. Para este contexto sí, la tierra, la naturaleza es una fuerza viva. Por lo tanto, cuando estos filósofos se pregunten por lo real y se pregunten por la naturaleza, no se van a estar preguntando por un objeto inerte, por un objeto sin vida, sino que se van a estar preguntando por un organismo completamente vivo. En este sentido, ¿sí?, es que se les va a llamar también materialistas, y por eso aclaro lo del organismo vivo. Estos filósofos se van a preguntar por la realidad, y cuando se pregunten por la realidad la van a analizar en términos materialistas, es decir, van a hablar de la materia. Pero repito, no van a hablar de la materia como hablaríamos nosotros de la materia nosotras, sino que van a pensar la materia en términos vivos. Estos primeros filósofos que aparecen en el siglo VI a.C. y que también van a vivir en parte del siglo V a.C., se los engloba y se conocen con el nombre de presocráticos. Los presocráticos precisamente tiene que ver con un conjunto de filósofos que están antes de Sócrates, pero no solo se les llama presocráticos por haber vivido antes que Sócrates, sino que también por otra cuestión que vamos a señalar cuando entremos a Sócrates. ¿Qué vamos a rescatar de estos primeros filósofos? Precisamente la pregunta metafísica. Lo que estos filósofos se van a preguntar es por lo real, por la realidad. La pregunta que va a dar origen a la reflexión filosófica es la pregunta por ¿de qué está hecho el mundo? Y a esa pregunta se van a responder apelando a un principio material, como decíamos recién. Aquí tenemos los nombres de los tres primeros filósofos conocidos, que son Tales, Anaximandro y Anaxímenes. ¿Sí? Se van a preguntar de qué está hecho el mundo y se van a responder, por ejemplo, en el caso de Tales, que el mundo está hecho de agua. Es decir, que todo lo que existe, en definitiva, está hecho de agua, de una sola cosa. Anaxímenes, por ejemplo, va a dar otra respuesta y va a decir que todo está hecho de aire.
Lo importante de estos filósofos que veamos no es tanto las respuestas que dan, no nos vamos a detener en sus respuestas, sino en cómo se dedicaron a buscar esta primera pregunta que estructura la pregunta filosófica por lo real, la pregunta metafísica, y que supone que detrás de el mundo múltiple y cambiante que se les presenta a nuestros sentidos, existe en realidad un principio permanente, inmutable, del cual todo está hecho. Y si yo miro a mi alrededor, las cosas no están hechas de un solo elemento. Pero para estos primeros filósofos tenía que haber un principio común que explicara todo lo existente. Y lo buscan, por supuesto, en principios materiales, y la gran importancia de estas respuestas también es que las respuestas que ellos dieron, al margen de que hayan sido equivocadas, son respuestas que están profundamente ancladas en la observación de la naturaleza. Esta pregunta no solo va a dar nacimiento a la filosofía, también va a dar nacimiento a las ciencias. ¿Sí? Las ciencias y las filosofías tienen un origen común. Esta pregunta de qué está hecho el mundo da origen también a las ciencias, porque estos filósofos, para responder a la pregunta que se hicieron, observan la naturaleza. Tales dice que todo está hecho de agua porque él, observando a la naturaleza, se da cuenta de que la vida no puede desarrollarse ni existir si no es con agua. Las plantas no crecen si no hay agua, los seres humanos necesitamos agua para vivir, nuestro cuerpo está compuesto mayormente por agua, la mayoría de los mamíferos antes de nacer necesitamos desarrollar nuestros organismos en un contexto acuoso, el bebé en la panza está rodeado de un líquido, y Tales se dio cuenta, fíjense, siglo VI antes de Cristo, se dan cuenta de esas cosas, y a partir de ahí se da cuenta de que los movimientos de las aguas, las mareas, fíjense si ustedes miran el mapa de Grecia de recién, son todas islas, tienen mar por todos lados, y Tales ve cómo, por ejemplo, los movimientos lunares tienen que ver con las mareas, tienen que ver con el agua, y por eso da esa respuesta. Más allá de que la respuesta esté equivocada, es fácil decirlo, 2000 años después o 2600 años después, con todas las herramientas que tenemos hoy, pero fíjense que esta respuesta está profundamente anclada en una observación muy inteligente de los procesos naturales. Entonces no solamente aparece aquí la filosofía, sino que aparece también la observación científica. Por último, no vamos a detenernos en todos los presocráticos, pero sí vamos a tomar esta pequeña pelea que se produce entre otros dos filósofos presocráticos que son Heráclito y Parménides. Heráclito y Parménides le van a dar una vueltita de tuerca a la pregunta que se había hecho la escuela jónica, y la escuela de Tales, Anaximandro y Anaxímenes, que se llama escuela jónica porque eran de esa polis, digamos, de esa zona de Grecia. Y la vueltita de tuerca que le dan Heráclito y Parménides es preguntarse ya no solo por lo real, sino por el sentido del cambio de lo real. Quiero decir, el sentido, más que la posibilidad de conocer lo real, siendo que hay cambio, hay devenir. A ver si me explico un poquito mejor. Si nosotros observamos la naturaleza, lo que vemos en la naturaleza es que todo el tiempo está cambiando y que no hay nada permanente. ¿Qué sé yo? Los árboles crecen, hace unos años eran semillitas, y dentro de unos años no van a existir más, se van a morir. Lo mismo pasa con las personas, lo mismo pasa con los animales, el agua del río está todo el tiempo en movimiento, el día se vuelve noche, la noche se vuelve día, el invierno se vuelve verano, es decir, observan un cambio constante en la naturaleza. A partir de ese cambio, la respuesta de Heráclito va a ser que precisamente lo real es ese cambio, es ese devenir, es ese movimiento, y por lo tanto, si lo real es continuo cambio y devenir, no lo vamos a poder conocer. La realidad es algo incognoscible para nosotros, según Heráclito. No hay conocimiento posible, porque como está todo el tiempo cambiando, lo que yo conozco ahora va a cambiar dentro de un ratito.
De la gran mayoría de los presocráticos no tenemos textos, no han permanecido textos que hayan escrito ellos, sí tenemos algunos fragmentos sueltos que han permanecido y sí tenemos el relato de Aristóteles. Aristóteles es el primer filósofo que hace una historia de la filosofía, es decir, que para elaborar su teoría nos cuenta qué pensaron los otros filósofos antes que él. Entonces tenemos la versión de Aristóteles de lo que dijeron algunos presocráticos y además tenemos algunos fragmentos sueltos de sus escritos. Aquí tienen algunos fragmentos chiquititos de Heráclito, fíjense, la comparación de la realidad con el fuego, ¿no? Heráclito comparaba la realidad con el fuego. Fíjense que el fuego está en continuo movimiento, en continuo cambio y no lo podemos captar quietito en un momento. Y esta famosa frase de que no nos bañamos 2 veces en el mismo río, porque cuando vuelvo a bañarme el agua del río ya no es la misma, el río no es el mismo, y yo tampoco soy la misma. Yo cambié con respecto a la vez anterior que me bañé en ese río. Y la respuesta opuesta a la de Heráclito la va a dar otro filósofo que va a ser Parménides. Parménides va a creer todo lo contrario de Heráclito. Mientras que Heráclito se va a concentrar en sus sentidos y va a afirmar que la realidad es continuo devenir y continuo cambio, porque eso es lo que me muestran los sentidos, y por lo tanto va a afirmar la imposibilidad de conocer lo real, Parménides va a dar una respuesta completamente opuesta. Parménides lo que va a decir va a ser que lo real no puede conocerse a través de los sentidos, sino a través de la razón. Por lo tanto, para preguntarse por lo real hay que acudir a la razón. Y acudir a la razón significa pensar en términos lógicos. Entonces Parménides recurre a un razonamiento lógico que yo voy a tratar de explicar lo mejor posible para que ustedes entiendan, aunque sea un poquito. Parménides lo primero que dice es que no se puede afirmar la existencia de la nada, que no se puede afirmar la existencia de algo que sea la nada. ¿Por qué? Porque sería caer en una contradicción lógica, porque la nada es el no ser. Entonces afirmar que la nada existe es afirmar que el no ser es. Y afirmar que el no ser es una contradicción, como no ser es. Esto significa que la nada no puede existir y que lo único que sí o sí tiene que existir es el ser. El ser tiene que existir. Y ese ser no puede ser como dice Heráclito. ¿Por qué? Y aquí nuevamente va a recurrir a la lógica, va a recurrir a su razón. Parménides va a decir, supongamos que existe más de un ser, como de hecho nos muestran los sentidos. Los sentidos a mí me muestran que existe el sillón que tengo atrás, la lámpara que está más allá, la computadora que tengo enfrente, me muestra muchos seres. No dice Parménides, pero eso es todo mentira. Vos atendé a tu razón y olvídate de lo que dicen tus sentidos. Imagínate que este mate que estoy tomando, va a decir Parménides, es el ser. Bien. Si este mate fuera el ser, ¿qué es este termo? Tiene que ser lo distinto del ser, porque el ser ya es este mate. Si este termo también fuera el ser, no sería un termo, sería este mate. Por lo tanto, este termo tiene que ser lo distinto del ser. ¿Y qué es lo distinto del ser? Lo que no es ser, o sea, el no ser, o sea, la nada. Y si volvemos a lo que dijimos hace un ratito, dijimos que la nada no puede existir. Por lo tanto, si yo le doy bolilla a lo que me dice mi razón, la conclusión a la que llego es que no pueden haber muchos seres, que tiene que haber uno solo. Con ese mismo argumento, Parménides le va a empezar a dar una serie de atributos a ese ser. Va a decir, por ejemplo, que es eterno, que no se puede morir, por lo mismo que dijimos recién. Si el ser se muriera, ¿qué habría después? La nada, que no puede existir. Tiene que ser inmutable, no puede cambiar, porque ¿a qué va a cambiar? ¿Hacia qué va a cambiar? Hacia la nada no puede cambiar. Le da toda una serie de atributos que si nosotros los pensamos hoy son los atributos que las religiones le dan a un Dios, único, eterno, inmutable, perfecto, inmortal, indivisible, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con este mundo que mis sentidos me muestran? Bueno, la conclusión a la que llega Parménides es que este mundo que mis sentidos me muestran es pura mentira, que no puede existir.
que es una ilusión, que es un engaño. Tienen al final de la ficha de cátedra algunos breves fragmentos de un poema que nos han quedado de Parménides, en donde precisamente manifiesta esto. La realidad que conocemos es puro engaño, es pura mentira, por eso es cambio y devenir. La verdadera realidad no puede ser cambio y devenir. Tiene que ser un ser único, inmutable, eterno, etcétera, etcétera. Bueno, por aquí estamos con el contexto y con el surgimiento de la pregunta metafísica y de la pregunta por lo real en la filosofía. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa me avisa.